buenas tardes. El tema que les voy a hablar es de la lipólisis. Es en lo que más trabajo, lo que más me gusta hacer y el día a día mío. Pues por el tiempo vamos a hacer como un pequeño recuerdo de cómo empezó la parte de trabajar porque yo trabajo la lipólisis y también la liposucción asistida con láser. Entonces la historia y ya como lo más cerca es nuestros profesores, el Dr. Brueggemann y Chabelson, con los que tuve oportunidad de trabajar también con Fotona, y ellos aún continúan trabajando con Fotona. Y en Colombia pues soy de las pioneras en usar el Fotona en la parte de la lipólisis, ¿sí? La ventaja que tiene el equipo que pues me gusta más trabajar con él es que esos pulsos cortos y de alta potencia me dan una seguridad de que el efecto sea termoselectivo, o sea, solamente me induce la destrucción del adipocito de forma controlada sin hacer lesión a tejidos adyacentes. No como los otros equipos con los que generalmente hacen liposucciones y que tristemente he recibido varias pacientes por altas quemaduras, es porque generalmente no son selectivos, sino que emergen una temperatura constante y sin control de ella pueden lesionar y llevar a necrosis de otros tejidos. Generalmente para hacer la lipólisis me encanta hacerlo solamente con la técnica tumescente, porque generalmente es un procedimiento que permite largo tiempo de trabajo. Es algo que tiene que ser alguien que le guste, que sea apasionado por el tema y que tenga un poco de paciencia, porque el efecto que queremos buscar es el controlar ese tejido graso a través del efecto térmico que produce el láser. Entonces, generalmente abarco 3 planos, empiezo a trabajar desde la parte profunda, media y superficial, y generalmente voy evaluando a través de lo que llamamos roll test hasta lograr que el tejido graso disminuya su grosor. También muchas veces hay pacientes que por temor o el umbral del dolor generalmente son más sensibles y piden anestesia general, e incluso pues se puede realizar. Permite realizar. La ventaja de la láser lipólisis y trabajo en compañía, pues me remiten muchos pacientes, es porque fuera de que me gusta moldear los cuerpos, me gusta mucho corregir irregularidades de liposucciones anteriores. El láser nos permite entrar incluso en zonas de muy bajo porcentaje graso, donde no pueden entrar con cánulas de alto calibre porque pueden producir más daños a nivel de la piel. Entonces, con la cánula que usamos pequeña de láser y con la fibra de 600 micras, incluso cuando es muy delgado, entro solamente con la fibra y bajo una puncioncita de anestésico entro con una aguja 18 o una 14 y solamente con la fibra entro y cuadro esas irregularidades que pueden quedar de lipos anteriores. ¿Qué beneficio trae para nosotros? Pues de todas maneras disminuye la resistencia en zonas duras y compactas. Por ejemplo, he encontrado que en pacientes Fitzpatrick 4, 5, 6 la densidad grasa es mucho mayor y hace mucho más resistencia. O en pacientes que hayan tenido procedimientos anteriores, no generalmente quirúrgicos. Por ejemplo, esas famosas hidrolipoclasias generan un poquito de retracción y de resistencia cuando uno va a entrar a hacer un procedimiento, y muchas veces esos tabiques que se forman post este tipo de procedimientos son los que generan un volumen falso que al romper esos tabiques con el láser baja el espesor de la grasa. Otra es que, bueno, lo de las correcciones facilita la extracción de la grasa cuando realizamos una liposucción asistida con láser y permite tratar múltiples zonas, entonces es fácil trabajar. Y aumenta mucho el portafolio de servicios, generalmente en cosas que no sean quirúrgicas y que no tengan incapacidades prolongadas. Hay pacientes que no quieren someterse a nada quirúrgico o que le temen de una manera significativa a que uno les hable de extracción. Entonces, esa es una excelente opción para esos pacientes y los resultados son demasiado buenos. Para la paciente las ventajas es que es una seguridad pues, de la anestesia tumescente. Generalmente yo no los acompaño de ninguna sedación. Mi sedación es, tengo un auxiliar que les habla todo el tiempo y yo generalmente les digo y hablamos todo el tiempo con ellas y eso les da tranquilidad. Entonces no las cedo. Los resultados se ven inmediatos, o sea, es demasiado y las pacientes gratifican mucho eso. La presencia de no hematoma, no sangrado, no equimosis,
disminuye mucho el riesgo de seroma, que es una complicación que se presenta mucho en los eventos postquirúrgicos de liposucción convencional. En la parte de la celulitis, que es el tratamiento, me parece más difícil, pues mi especialidad en medicina estética, y creo que es en lo que más abordaje le hemos hecho de todas las formas. Yo creo que siempre hemos tratado de buscar aparatología, infiltraciones múltiples. Y el mejor resultado que he obtenido yo es cuando paso la anestesia tumescente, paso la fibra del láser, y muchas veces si es una celulitis grado 4, severa, con edema, severo, generalmente puedo pasar una cánula de 3 milímetros pato, que es plana, y libero todas esas adherencias, y vuelvo y paso el láser y el resultado es demasiado bueno. Las incisiones son pequeñas, no necesita uno suturarlas porque generalmente usamos, son cánulas demasiado pequeñas. El regreso pronto a labores, o sea, yo generalmente a mis pacientes les digo que se pueden hacer la intervención un viernes, un sábado, y el lunes están inmediatamente trabajando. Yo muchas veces reviso a los pacientes a las 24 horas y llegan como si uno no les hubiera hecho nada. Y el posoperatorio, el beneficio de la anestesia tumescente es que les asegura una anestesia prolongada. Bueno, como un recuerdo de como el protocolo que debemos seguir. Las expectativas de las pacientes deben estar muy claras, o sea, desde la evaluación, qué es lo que ella busca para poder nosotros satisfacer las necesidades, y ver si de pronto la dirigimos directamente a una liposucción convencional o le podríamos ayudar. Los antecedentes son claros. Para mí, yo no trato sino pacientes completamente sanas. Los paraclínicos, aunque sea un procedimiento mínimamente invasivo, yo siempre les hago los paraclínicos básicos, hemolograma de sedimentación, tiempos de coagulación. En las mujeres hago citoquímico de orina, y mayores de 40 años les pido electrocardiograma. ¿Okay? Consentimiento informado básico por problemas de legalidad. En Colombia, a mí en este momento exigimos póliza para cualquier tipo de procedimiento, así sea mínimamente invasivo, los paraclínicos. Es súper importante tener el registro fotográfico de las pacientes. Las pacientes sufren Alzheimer después de los procedimientos, y eso es en general. Ellas no recuerdan para nada cómo eran. Entonces es súper importante tener los controles. Marcar las áreas especificando dónde hay presencia de asimetrías. Es súper importante que la paciente la enfrentemos sobre el espejo, porque generalmente ellas hasta nunca se dan cuenta de que tienen una escoliosis lumbosacra hasta que uno les dice. Entonces, al principio no tenía muy en cuenta eso, y siempre me decían: doctor, es que usted me dejó más cintura a este lado que a este lado. Yo decía, y uno iba y se fijaba, y no, era que tenía generalmente escoliosis lumbosacra, y eso es importante hacérselo ver desde el primer día que la valoraste, para que ella lo tenga en cuenta, porque generalmente te permite de pronto, de cierta manera, volverla un poco simétrica y que ella lo tenga en cuenta. La monitorización de los pacientes es básico, generalmente una monitorización básica, el acompañamiento de manejo de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y si la paciente tiene algún antecedente importante, de pronto una derivación, trabajar con con una revisión electrocardiográfica con 3 derivadas principales, pero generalmente pues tiene que ser una paciente especial, y ese tipo de pacientes generalmente se deben llevar mejor a quirófano con anestesia de anestesiólogo, pues con la compañía. Igual la asepsia y la antisepsia normal. Vamos a ver si corren los videos. Tengo un problema. Está ya. Me hubiera encantado que vieran todos los videos, porque en cada una les hice como una parte pequeña de lo que hacía, pero tuvimos un inconveniente técnico. Entonces, la infiltración de la anestesia, lo que busca la anestesia tumescente, fuera de que nos da la parte de que nos permite realizar el procedimiento al paciente sin dolor, permite aumentarnos ese espacio graso para trabajar de forma más confiada y más eficaz. Entonces, cuando ampliamos ese espacio, nos permite trabajar los 3 planos para producir la reducción del tejido graso. Entonces, la infiltración igual la hacemos por planos, se infiltra para realizar las incisiones pequeñas. Yo generalmente las hago con una hojita número 11. Procedo a infiltrar. Puedo infiltrar de 2 maneras, o infiltro con jeringa, con cánulas de infusión, o con un aparato de infusión, que generalmente nos agiliza un poquito más el tiempo de la aplicación anestésica. ¿Qué es en el láser? Lo que es más importante, que deben ser movimientos seguros, lentos, controlados y ordenados, porque
Generalmente cuando hacemos láser lipólisis estamos buscando es que el láser nos haga ese efecto regular de moldeado corporal. Entonces, ¿qué requiere? Que generalmente cuando ingresemos llevemos un orden y hagamos un esquema de trabajo, trabajemos los 3 planos de forma segura y permanezcamos evaluando el roll test para llegar a ese espacio y que permita regularnos. El tiempo de exposición en cada zona generalmente uno lo hace por control de temperatura y por la parte del roll test. Entonces, como la pieza de nosotros no tiene un control de temperatura como hay en otros equipos, yo lo que hago es que generalmente permanezco en una zona y cuando veo que ya tengo una temperatura importante, paso a la otra zona. ¿Qué tranquilidad me da? Que recuerden que nuestro neodymium jack, o sea, por sus pulsos, me permite generalmente un efecto termoselectivo que no me va a hacer un aumento de temperatura desbordante que me produzca daños a tejidos adyacentes. Pero de todas maneras, el permanecer ahí tanto tiempo también puede llegar a lesionar los tejidos. Miren que son cánulas pequeñas, es trabajar todo el tiempo permanente en esa zona, lo que nos da. Cada vez que paso por los 3 planos, procedemos a un drenaje manual controlado para poder evacuar un poco esa grasa y seguir en otro plano. Entonces, después del manual, valoramos las áreas de manera que permanezcamos como en una simetría y podemos asegurar los resultados. Cuando tengo pacientes con una lipodistrofia localizada significativa, si tengan un índice de masa corporal normal, muchas veces ellas quieren unos resultados más rápidos. Entonces, yo lo que hago es que fuera de que paso el láser y de todo, me ayudo un poco y hago un poquito de extracción de grasa. Yo soy alumna de Pierre Fournier. Una opción es que se hace con jeringa, es a menos de 1 atmósfera, no va a tener ninguna complicación y el hecho de que le saques al menos una jeringa de 50 a 60 centímetros, los resultados son demasiado marcados. Entonces, ya la liposucción asistida con láser, entonces, o igual la puedes hacer bajo una bomba de presión de menos de 1 atmósfera. La revisión, generalmente yo las hago a las 48 horas, a menos que sea una paciente del extranjero que generalmente se las hago a las 24. Siempre les recomiendo faja compresiva, 2 meses, el primer mes día y noche y el segundo mes les digo que la usen en el día, descansen en la noche y los fines de semana. Siempre les mando profilaxis antibiótico, antiinflamatorio, analgésicos y el control fotográfico siempre los hago al mes y a los 3 meses. Entonces, los controles fotográficos, generalmente estos son los que no hacen. Esta es una láser lipólisis. Mira que tú puedes lograr cambios sin necesidad de hacer extracción. Esto es en 3 secciones. La programo cada 2 meses, acompañada de una dieta. Ya ese es el resultado en la tercera. Igual las recomendaciones que le damos al paciente, pues que les doy para hacer es, igual así sea un procedimiento no invasivo, cuando hagan la lipólisis debe ser en un ambiente quirúrgico apropiado, o sea, con todas las medidas de asepsia y antisepsia. Si requieren extracción o según las reglas pues, de cada país, requiere la presencia del anestesiólogo. Es súper importante la selección psicofísica cuidadosa del paciente, tener las expectativas muy claras de los pacientes, el número de áreas tratadas. Recuerden que si usamos la técnica tumescente tenemos un límite con la dilidocaína de la dosis por kilogramo de peso, entonces eso es importante mantenerlo claro. El volumen de tejido de graso aspirado, recuerden, yo no recomiendo sacar más de 2 litros, incluso ya hay instituciones donde te limitan la extracción grasa, la dosis de la lidocaína, recuperar el volumen de los fluidos cuando usamos la técnica tumescente y la duración del procedimiento. ¿Qué ventaja tiene? Cuando tú usas anestesia tumescente te puedes prolongar en el tiempo, entonces en un procedimiento en que te puedas demorar 3, 4, hasta 5 horas en compañía de la paciente sale totalmente bien, sin inestabilidad de ningún tipo. Lo que no puedes hacer cuando estás en un quirófano y generalmente no debes pasar más de 2 horas. La utilización de analgésicos antibióticos y la faja compresiva. Hay muchas recomendaciones generalmente que dan, lo de los antibióticos, iniciar 24 horas antes, generalmente cuando encuentra uno una mínima alteración del hemolocograma pero que no sea significativa. La anestesia local, entonces, cuando usamos tumescente un ayuno de 3 horas antes o si usamos una peridural ayuno de 6 horas antes, la faja generalmente se la medimos 24 horas antes, tener en cuenta los efectos de los medicamentos que tienen efecto cuando usamos el anestésico. Recordar que hay cosas
que debemos suspenderle a las pacientes antes de ese procedimiento, como es el uso de aspirina, anticoagulantes o medicamentos o productos que alteren el tiempo de coagulación, así sean naturales, tipo ginkgo biloba, ginseng, todos estos productos. ¿Sí? Lo que les decía, la aspiración, entonces, cuando estamos en una sala de procedimientos menores o cuando asistimos a la parte quirúrgica, hay un límite de cantidad que podamos sacar. Recuerden que cuando hacemos láser lipólisis, la idea de la láser lipólisis es usar cánulas de bajo calibre, por eso las incisiones son pequeñas. Generalmente, al producir una emulsificación de la grasa con la láser lipólisis, la extracción de ella es súper fácil, casi que cuando hace succión solamente la jeringa, ella entra rápidamente porque no hay resistencia. Entonces, cuando hacen ya la extracción, recuerden que siempre deben ser por planos y movimientos largos y dirigidos, porque cuando se vuelven superficiales, así pasemos con el láser o hagamos extracción, se pueden producir irregularidades. Una ventaja que tenemos con el láser es que fuera de que realizamos la extracción y la emulsificación de la grasa, el efecto tensor es muy significativo. O sea, yo tengo cantidades de pacientes y me llegan día a día, es porque hay pacientes que no quieren hacerse abdominoplastia, no quieren pensar en una lipectomía, ni someterse a largo tiempo quirúrgico, no quieren tener esa incisión en la parte del cuerpo tan grande. Entonces, uno les puede ofrecer muy buenos resultados de bajar ese volumen abdominal sin tener una flacidez significativa y con muy buenos resultados. Bueno, ya el postquirúrgico se maneja generalmente, nosotros en el consultorio sí tenemos, yo tengo una cosmetóloga, entonces nos ayudamos de todo. A mí me encanta la recuperación postquirúrgica solamente con drenaje linfático, la parte del ultrasonido, la carboxiterapia, y generalmente al mes empiezo con la parte de fotona. Me encanta hacer piano postquirúrgico más o menos al mes para mejorar la parte del tensado y por el efecto calórico, el efecto antiinflamatorio que uno tiene. Pueden presentarse complicaciones, hay que tener en cuenta que si vas a hacer extracción y depende del plano, es importante conocer la anatomía. Si puedes encontrar un sangrado pequeño, un hematoma, generalmente puedes parar, hacer compresión, coges el láser, aumentas un poco la afluencia y puedes trabajar y producir hemostasia de esos vasitos. Los seromas, generalmente si usas mucha cantidad de solución de Klein y no haces extracción de esa zona o no haces un drenaje bien importante, pueden quedar seromas. Las infecciones las evitamos con los antibióticos. La trombosis venosa generalmente es una complicación que se tiene que poner igual en el consentimiento informado, pero recordemos que al tener una paciente que no tiene una sedación significativa y que está activa, ese riesgo casi no corre y mucho menos con la asistencia del láser. Las quemaduras, generalmente yo con láser no he visto quemaduras, no he tenido experiencia en la parte mía con quemaduras, pero he visto quemaduras cuando hacen extracción muy superficial por la fricción que producen con la cánula. He visto quemaduras y he recibido quemaduras con láser de diodo, pero diodos que no tienen como certificación. O sea, cuando uno pregunta el nombre del equipo, son raros, o sea, sí, más o menos, pero nunca he visto quemaduras ni con fotona ni con neodimio. Las irregularidades cutáneas, recuerden que esto es un arte, es producir simetría, es mantener regularidad, es respetar los planos. Las adherencias, igual cuando procedemos a hacer mucha extracción y muchas superficialidad, se adhieren los planos. Las reacciones alérgicas a medicamentos, hay que tener en cuenta muy bien la historia clínica de la paciente. Las pigmentaciones, lo que estaba comentando el doctor Luis, yo he visto muchas pigmentaciones post-liposucciones convencionales y cuando uno generalmente una de esas complicaciones las hemos manejado, pues, a mí me ha ido muy bien con el FRAT3 cuando trabajo en eso y generalmente cuando infiltro con la solución tumescente para liberar las adherencias, paso el láser convencional como si estuviera haciendo láser lipólisis, generalmente en 6 watts, o sea, baja potencia, y después en el postquirúrgico empezamos a manejar FRAT3 y la recuperación de la piel es muy significativa y las pigmentaciones mejoran. Las parestesias son recuperables, son después del procedimiento por las terminaciones nerviosas y quería que vieran los casos. Bueno, estos son procedimientos de láser lipólisis de antes y después.
pacientes que acompañadas de una dieta, estas generalmente son controles posterior a 3 meses. Esta paciente, fuera de eso, yo le adiciono algo que llama marcación abdominal. Hay varios diferentes tipos de marcación abdominal. Hay marcación abdominal que se hace sobre plano de grasa. O sea, generalmente se deja una parte de grasa, se baja donde van las líneas generalmente de la línea media alba, la línea de los rectos y la línea de los oblicuos. Ese tipo de marcación a mí personalmente no es de mi gusto, porque generalmente la paciente sí, parada se ve muy linda, marcada, pero cuando se sienta se ven los rollitos de grasa aún presentes para que se vea la marcación. Entonces, lo que yo hago es que yo sí trato de bajar lo que más pueda el panículo adiposo y remarco mucho en la zona de los rectos y la línea media y los oblicuos, y generalmente yo les digo a los pacientes que yo les insinúo la marcación, y cuando ellas ya empiezan a trabajar en el gimnasio, a producir un poquito de hipertrofia muscular o al menos a permanecer estables y mejorar su peso corporal y sus hábitos, posteriormente se marca mucho y se ve muy natural. El efecto secundario también que uno logra a nivel de la parte glútea es muy importante. Recuerden que los flancos ejercen un peso de gravedad sobre las caderas. Entonces, generalmente al quitarlos, la cadera nuevamente se proyecta, le da volumen y cambia de forma. Entonces, esos glúteos cuadrados se vuelven redondos. Y no fue que hicimos nada en la cadera, simplemente liberamos ese peso que ejercen lo que nosotros llamamos flancos, que es la parte de la cintura. Entonces, por eso es que cambia mucho. También en ginecomastia el resultado es demasiado bueno. Los flancos de los hombres, que también son significativos. Papada, la retracción es muy importante en las papadas y obtiene uno muy buen resultado. Mire que en esta paciente también lo que hago es insinuar la marcación. Queda bonito, natural. No se ve cuando uno ve a alguien en la oficina y uno dice quirúrgica. O sea, que no se ve que es hecho por ejercicio. Este joven fuera de ginecomastia también tenía parte de los laterales. Y ya la lipo asistida con láser, cuando ya son grandes volúmenes, entonces ya sí amerita un poquito de extracción para poder mejorar esos resultados. Entonces, es que vieran, la retracción de la piel es importante. Mira el cambio a nivel glúteo, en la forma cambia completamente si uno no toque la cadera. Esta es una niña de 16 años, que lo que empezamos con ella al principio fue hacer, le hice 2 secciones de láser lipólisis cuando son volúmenes muy grandes. Recuerden que generalmente en Colombia ya es prohibido la cirugía en pacientes de menores de edad. Entonces, a esta paciente lo que le hicimos fue al principio varias secciones de láser lipólisis. Generalmente yo se las programo cada 3 meses, acompañada de dieta, drenaje, y logramos una reducción significativa. Y ya cuando estaba muy disminuida y había un poquito de flacidez, entonces le hicimos un poco de extracción y le tensamos la piel. Generalmente en este tipo de pacientes yo no les toco el abdomen, porque el abdomen tiene muy buen resultado cuando va acompañado de una buena alimentación. Pero hay zonas que no responden a la dieta ni a la parte de los ejercicios. Esas son las zonas ideales para nosotros trabajar en la láser lipólisis. Por eso la láser lipólisis es ideal para algo que se llama lipodistrofia localizada, la que no cambia ni con la dieta, ni con el ejercicio, ni con nada. Por ejemplo, mira lo que les decía, pacientes que generalmente no quieren una abdominoplastia o una lipectomía, los resultados con la retracción de la piel son muy importantes. Esta es una paciente que yo tengo de obesidad mórbida, llegó a mi consultorio con mucha resistencia, de esas que ya han ido a todas partes y no creen en nada. Entonces, la convencí de que hiciéramos un proceso poco a poco acompañado de alimentación y que yo le iba a ayudar a que fuera poco a poco bajando de peso. Es muy triste cuando te llega una paciente muy gorda donde la única opción que le dan es cirugía bariátrica o va donde el plástico le dice que no la puedo operar porque está muy gorda. Entonces salen con el autoestima súper bajo, nadie les quiere colaborar y generalmente para ellas es difícil hacer dieta y ver resultados
rápidos. Entonces empiezan dieta, no de resultados, vuelven al mismo ciclo, se deprimen y vuelven y aumentan la ingesta, entonces el peso que habían rebajado vuelven y lo recuperan rápidamente. A esas pacientes les agradecen mucho que uno les ayude un poco. Yo hice un negocio con ella y le dije, me bajas 5 kilos y te ayudo un poco. Entonces, cuando me bajó 5 kilos, empezamos así, yo le ayudé con la lipólisis en flancos. A ella nunca le toqué el abdomen. El abdomen es un efecto de acompañamiento de reducción y de todas las otras zonas que hicimos, pero nunca le trabajé abdomen. Mira que la reducción fue muy significativa. Ya esta paciente está en lista para el TAE, disculpen, con el nuevo género de Fotona. Esas son mis presentaciones. ¿Alguna duda? ¿Les puedo colaborar?